Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comuniqué Channel. Como todas las noches tenemos hoy Debate Yucatán y tenemos invitados especiales. Nos acompaña esta noche el diputado Rogel Torres Peniche, él es coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado. Gracias, diputado. Muchas gracias, Yasmín. Y también agradecemos mucho la presencia del diputado federal por el Partido Morena, Óscar Brito Zapata. Buenas noches, diputado. Muy buenas noches, Yasmín. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, a los dos les agradezco mucho que estén en esta mesa de Debate Yucatán, un programa que Comuniqué Channel tiene establecido desde hace años y en el que buscamos que haya actores políticos y personajes importantes que nos hablen de temas relevantes que le importan a la sociedad, a nuestro auditorio, para que normen criterio. Y me gustaría empezar hablando del tema de la reforma electoral que se avecina. Tenemos entendido que en el próximo periodo de sesiones de la Cámara de Diputados pues se presentará una iniciativa que tengo entendido también que la presidenta Claudia Sheinbaum está empujando y está promoviendo. Sería un cambio total prácticamente al marco legal electoral que tiene el país. Y bueno, me parece que hay temas muy importantes, sobre todo reducir en un 50% el presupuesto que normalmente se asigna como prerrogativa de ley a los partidos políticos. ¿Quién empieza? Bueno, pues vamos a empezar con el tema es eminentemente del ámbito federal, pero sin duda es un tema que nos interesa a todos y que, bueno, por lo que entendemos, ya el señor Pablo Gómez es el encargado de iniciar como los trabajos de socializar, de hacer foros y todo, de recabar toda esta información. Mira, sin duda, tocar los temas electorales siempre son una luz amarilla para todos. O sea, independientemente de, siempre va a terminar favoreciendo a quien gobierna. Entonces, bueno, inmediatamente prende una luz amarilla. Recordemos que en este país hemos logrado avanzar en términos democráticos gracias a la desconfianza. O sea, hoy tenemos una de las credenciales del elector más caras y con más candados de seguridad en el mundo. Y ha sido producto de la desconfianza. O sea, finalmente hemos ido construyendo una democracia en el país a través de las desconfianzas. Y sin duda esta reforma que plantea la presidenta, pues tendrá todas las desconfianzas del mundo igual para poder entenderla, para poder socializarse. Hay muchas preguntas, hay muchas intenciones. Hay que ver hasta dónde políticamente las cosas son viables, hasta dónde los aliados de nuestros mismos amigos de Morena van a empujar esto, porque esto requiere cambios constitucionales, requiere la aprobación de los distintos grupos parlamentarios. Entonces, va a ser muy interesante porque tendrá definitivamente muchas aristas que cubrir. Yo creo como en todo es perfectible y simple y sencillamente tenemos que ir evolucionando. Y la ley electoral es lo que tiene que evolucionar porque ya es otro México. Este ya no es el México de los 90s, ya no es el México de los 2000. O sea, ya es otro México y yo creo que debemos ir evolucionando en todo, siempre en esos sentidos. O sea que sí era necesario hacer esta iniciativa, o sea, estos cambios. Pues mira, yo no sé qué tan necesario era, pero yo creo que cualquier ajuste que se pueda hacer para mejorar y darnos más certeza, creo que finalmente lo que buscamos es certezas. Pues yo creo que con eso, si esto va a provocar más certeza a los mexicanos, yo creo que es lo que estamos buscando. Diputado. Mira, estimada Yasmín, yo sí parto de la idea de que le podemos conceder al interlocutor que representa Acción Nacional, al diputado Roger, el tema de la desconfianza en los procesos electorales. Y claro, en un país como el nuestro, que vivió en su momento una hegemonía tan autoritaria como la que representó el PRI, y que dejó en su momento, en sus procesos históricos de lucha, muchas víctimas de la oposición, pues evidentemente ha sido compleja la evolución del sistema electoral, ¿no? Empezando con la separación por primera vez de las labores electorales del gobierno, a mediados de los 90 con la reforma que dio la creación del IFE, que luego fue evolucionando al INE y evidentemente pues yo siempre lo he dicho, lo platicaba incluso cuando hacíamos referencia
a la reforma al Poder Judicial, que son procesos. Nuestra democracia no nació de un día para el otro, se fue construyendo. Hay que recordar que derivó del fraude que nosotros sostenemos que hubo en 2006, donde al final fue una diferencia menor a 1 punto porcentual la que hubo entre el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Surge una reforma que hoy contempla, por ejemplo, que cuando la diferencia sea menor al 1%, todos los paquetes electorales se abran, es decir, haya un recuento total, voto por voto, casilla por casilla. Eso Entonces, fue un avance, ¿no? fue un avance derivado de un proceso que nosotros decimos fue ilegítimo, pero bueno, dio, por otro lado, la oportunidad de que, hablando de la certeza en el recuento de los votos, pues hayan avances, ¿no? Y efectivamente, yo sí diría que quien sí tiene confianza hoy día en el proyecto de la Cuarta Transformación es el pueblo, porque eso es lo que nos dio el voto de las mayorías calificadas que hoy nos permiten proponer estas reformas que, ojo, también es cierto que parten de un antecedente. Ya que no se aprobó la reforma electoral que propusimos en 2024, no contó con la mayoría calificada, hay que decirlo, el PRI y el PAN votaron en contra, y allá se proponía la desaparición de los plurinominales, se proponía la reducción del presupuesto a partidos políticos. Y en su momento el PRI y el PAN votaron en contra de eso. ¿Qué pasa? Que ahora se tenga que ingresar una nueva iniciativa. Hoy por hoy, como bien se sabe, todavía no está la iniciativa por parte de la presidencia. Pero yo creo que podemos partir de esos antecedentes, que son convicciones que nosotros hemos defendido y que en campaña, casa por casa, nosotros decíamos que eran necesarias. La reducción al presupuesto de los partidos políticos es fundamental, sobre todo en un México como el que tenemos ahora, que está desarrollándose a pasos agigantados, que está con proyectos de infraestructura que están trayendo riqueza, con prosperidad compartida, como lo fue el Tren Maya, pues evidentemente sí hay prioridades para los mexicanos, sí hay prioridades para los yucatecos, y no es lo oneroso de los sistemas electorales, ¿no? Yo creo que las yucatecas, los yucatecos aprueban que haya una política de bienestar que está beneficiando 8 de cada 10 familias y que hayan proyectos de crecimiento que impactan directamente a la gente. Por eso, esta reducción del presupuesto a los partidos políticos, ¿en qué se va a traducir? En presupuesto para seguridad, presupuesto para infraestructura, para educación y, ¿por qué no?, para programas de bienestar. ¿No será que haya ciertos riesgos si dicen que la democracia de alguna manera cuesta y cuesta dinero, ¿no? Este tipo de reducciones económicas a la cuestión electoral podría tener, aparte de regular la cuestión estrictamente financiera, podría tener una repercusión negativa desde el punto de vista electoral? Mira, yo creo que es un hilo muy delgado, porque yo recuerdo que los debates que se dieron cuando se definió que en la iniciativa anterior de que se financie de forma completa a los partidos, o sea, que los partidos ya no reciben prácticamente financiamiento privado, era por un tema de evitar que el narco financie campañas. Entonces, hoy que tenemos un serio problema en las más altas esferas del país, en términos empresariales, políticos, de gobierno, donde tenemos incrustado al narco, pues sí es un poco riesgoso que soltemos hoy a los partidos, si de por sí hoy estamos viendo que tienen el narco las manos metidas en muchas zonas del país, pues a lo mejor si abrimos esto, pues el narco va a aprovecharse. Entonces tenemos que tener mucha claridad en cómo serían las políticas públicas para auditar este financiamiento de los partidos. Porque si no, pues vamos a estar en manos pues, de la delincuencia organizada, que son los que hoy finalmente mueven el dinero. Tendría que haber pues es que yo ahí sí me permito diferir por un hecho. Estamos hablando de que la propuesta que quedó, porque insisto, todavía no está la iniciativa presentada, los foros que se van a estar realizando en los estados, las encuestas, la consulta que se va a hacer de manera amplia a la ciudadanía para que todas y todos estemos involucrados en este proceso,
todavía está andando, ¿no? Pero partamos del antecedente. Nosotros lo que propusimos en su momento fue reducir al 50% el presupuesto de los partidos políticos. Es solo cambiar la fórmula. Si Morena, por ejemplo, recibía 1,000 millones, porque eso le corresponde por ley, pues que sean 500 millones. Si el PAN recibía 800 millones, que se reduzca a la mitad, parejo, todos. Y esa reforma la votó Morena a favor. No contamos con el apoyo del PRI y el PAN. No quisieron que se reduzca el presupuesto de los partidos políticos. Pero nosotros lo que dijimos es, a ver, vamos a ajustarnos el cinturón los partidos políticos. Todavía no estamos hablando del proceso electoral per se. Es decir, en esta iniciativa incluso podría ser una posibilidad la reducción del presupuesto a los partidos, pero que esto no aplica al proceso electoral, o sea, de que contemos con todas las casillas, de que se puedan habilitar las boletas electorales. O sea, todavía es algo que se irá seguramente discutiendo. Nosotros en su momento, déjame recordarte, estimada Yasmín, propusimos, cuando recién ingresa la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hablaba de financiamiento cero a los partidos políticos en año no electoral. Y evidentemente yo sí comparto de que, a diferencia de otros modelos, como el de nuestros vecinos del norte, yo sí creo que debe haber financiamiento público precisamente para esto, que la regla sea que el Estado garantice que hayan condiciones para que se puedan desahogar de manera democrática los procesos electorales. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando se deja rienda suelta al dinero del sector privado, pues sí se puede prestar a malas interpretaciones. En eso estamos de acuerdo. O sea, no solo hablando del crimen organizado, también de grupos de interés creado, grupos empresariales que quisieran tener un interés ponderante. Entonces, el que haya financiamiento público yo siento que es sano. Lo que hay que hacer es reducirlo, ¿no? Y efectivamente no se está hablando ni de quitar controles de transparencia, ni de quitar mecanismos de auditoría, de supervisión, de inspección de los recursos públicos. Yo, al contrario, seríamos de la idea que se transparenten todavía más, de que sea todavía mucho más horizontal el tema del presupuesto a los partidos políticos, que sea mucho más accesible a la gente. Pues nosotros estamos completamente convencidos de ello, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir lo que usted mismo relata, que la anterior propuesta no tuvo eco en otros partidos para aprobar, pues van a tener ahorita que coachear y que sopesar con la oposición que sí y que no. Eso será, digamos, en noviembre, ¿no? Mira, afortunadamente el pueblo de México nos dio la confianza que hoy nos permite tener mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es decir, si es la voluntad de la bancada afín a la Cuarta Transformación sacar adelante una reforma, podemos hacerlo. Nosotros estamos abriendo el proceso porque queremos que la gente se involucre, queremos que todo el pueblo tenga una opinión y que tengamos una reforma electoral lo más consensuada por todos los sectores de la sociedad y que nos permita tener los consensos. Porque yo sí soy muy claro de que habrán cosas que no les gusten, por ejemplo, a nuestros adversarios. Insisto, la eliminación de los plurinominales, la bancada del PRI, del PAN han sido en la Cámara muy claros con que estarían en contra. Y nosotros estamos diciendo de los plurinominales, pero de los plurinominales del tipo de Alito, de esos que no hacen campaña, que se inscriben antes que inicie el proceso electoral y ya tienen su espacio garantizado independientemente de cómo les vaya. ¿Y cómo sería? Fíjate de que hemos estado planteando la posibilidad de que nosotros siempre hemos estado del lado de que se escucha a todas y a todos. Y soy muy claro en este sentido. Nosotros nacimos de una oposición. En su momento fuimos minoría. Nuestra primer bancada en 2015 era de apenas un puñado de legisladores, menos de 40 de los 500 totales que conforman la Cámara. Nosotros sabemos del peso que tiene el ser parte de las minorías. Tan es así que nuestro proceso de convencer, de convencimiento, de concientización y de dar a conocer el proyecto de la Cuarta Transformación es lo que nos permitió el día de hoy tener, afortunadamente, la mayoría en ambas cámaras. Entonces,
¿Cómo le vamos a dar voz a las minorías? No queremos acabar con la representación proporcional. Queremos explorar otros mecanismos para que ya no sea Alito Moreno y Marco Cortés los primeros pluris de partidos como el PRI o el PAN, sino que tengamos la posibilidad, por ejemplo, hemos platicado ahí entre diputados de que hay sistemas bastante interesantes, como el de acá. Acá hay un modelo de repechaje, como lo conocemos coloquialmente, que permite que diputados que salen a hacer campaña el día de mañana puedan ser legisladores, aunque no ganen en sus respectivos distritos. Bueno, el presidente del PAN perdió su elección por parte de nuestro compañero Daniel González, que ahí en el Distrito 1 hizo una excelente campaña y le ganó al que hoy es el presidente del PAN. Perdió su distrito. Por el porcentaje de votos, entra como diputado al final del día. Entonces, podría ser tal vez de que se plantea a nivel nacional que un modelo similar al del repechaje pudiera ser la forma de que gente que por lo menos salga a las calles a hacer campaña, pues pudiera el día de mañana tener una representación, aunque la mayoría de la gente o la mayoría del pueblo tenga su convicción política hacia un partido. Leí en alguna parte, diputados, que Sí. hay un esquema en Chile donde la misma gente propone quiénes serían, digamos, los que ocupen algún puesto plurinominal, por decir de alguna manera. Bueno, es Podría que ser. ahí una de las diversas propuestas que hubo cuando se estuvo construyendo la reforma electoral que se planteó el año pasado, precisamente era hacer como una especie de sistema de listas. Que vayan a hacer campaña los candidatos que estén en listas y de acuerdo a cómo salga el porcentaje se vayan asignando. Tipo Poder Judicial. Ajá, listas, exactamente. Pero eso es bueno, es malo, porque No. ya ve que con el Poder Judicial No, se porque habla tú que ibas a hubo- votar, por el partido y al final iba a ser de acuerdo a la conformación de la lista. Fue una posibilidad, al final no fue lo que quedó. El porcentaje iba a ser el que iba a dar la distribución de las diputaciones. O sea, yo le decía ya a Margarita Zavala en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque allí el PAN y el PRI se la pasan diciendo que tenemos una mayoría espuria, una mayoría ilegítima, cosa que no es cierto. Tenemos los diputados que nos dio la fórmula de asignación que se había utilizado desde el 2008, la mismita que le dio al PRI en alianza con el PAN, una mayoría calificada en 2015, en el segundo trienio de Peña Nieto. Es exactamente la misma fórmula que también a nosotros hoy nos concede la mayoría calificada. Pero cuando hacen referencia a esto de una mayoría ilegítima, pues yo les dije, oigan, si hubiesen votado, fíjense cómo son las cosas, si hubiese votado el PRI y el PAN la reforma de López Obrador, muy probablemente no hubiéramos llegado a la mayoría calificada. Hubiera habido una representación más exacta a los resultados de la votación, como sostienen ellos, ¿no? Yo le decía a Margarita Zavala, diputada, solo le falta decir, hubiera sido un honor estar con Obrador. Bueno, aquí en Diputado, Yucatán aplicamos la fórmula. Aquí la ley yucateca tiene un tramo más de avance. Acá los partidos políticos están representados en la Cámara de acuerdo a su peso de votación. Si tú sacas el 32% de la votación, el 34% o el 35%, estás representado en esa misma proporción. Si tú eres el partido mayoritario, como en este caso es Morena, que rebasa incluso vamos a llamar el tope de representación, para evitar la sobrerepresentación, solo pueden meter los distritos ganados, que fue lo que sucedió, y no metieron ningún pluri. ¿Esto qué permite? Permite balances. equilibrar. Claro, aquí no está en discusión si los plurinominales son buenos o son malos, no. Yo creo que acá lo que está en discusión es la herramienta que se va a utilizar para esto. ¿Y por qué lo digo? Porque al final de cuentas, como empezamos la charla, la democracia la hemos construido precisamente de la desconfianza. Y pues sí, es un poco de desconfianza cuando el partido hoy en el poder promueve que se quiten lana a los demás partidos. O sea, ¿por qué? Pues porque ellos tienen hoy las herramientas gubernamentales. A lo mejor la mula no era Incluidos arisca. al nuestro, ¿eh? Sí, o sea, pero vean, la mula no era arisca. Simplemente, bueno, a su presidente López Obrador, incluso la autoridad electoral, en varias ocasiones lo sancionó y no pasó nada, no hizo nada. O sea, a lo que voy, finalmente, la desconfianza ahí está sobre la mesa y eso es lo que creo que se hay que pulir.
efectivamente, como dice el diputado, ellos tienen mayorías calificadas en las cámaras. Nada más que tendrán ellos también que hacer un trabajo hacia lo interno, Sí, no. con sus aliados. Porque yo no sé qué tanto le favorezca al Verde esto o al PT. Entonces, bueno, tendrán que hacer ese trabajo también con esas minorías que ellos tienen en su representación interna. Se están despegando, de hecho, el Verde y el PT. No, para nada. De hecho, todavía en las votaciones que tuvimos esta semana hubo consensos. La realidad es que nuestra bancada está bastante unida, bastante compacta. Sí, es cierto de que siempre van a haber puntos de vista diversos y además es también la esencia de nuestro movimiento. La pluralidad, somos el partido más grande de todo el país y evidentemente pues habrán puntos de vista que difieran, incluso dentro de nuestra bancada, pero estamos muy claros que el compromiso es sacar una reforma que pase por el mayor consenso del pueblo. Evidentemente, ahí sí, yo entiendo la preocupación del PRI y el PAN por el tema del recurso, del dinero, porque eso es lo que les motiva. Pero nosotros ahí hemos sido muy claros. ¿Quién es el partido que más prerrogativas públicas recibe? Morena. A ver, quienes perderíamos más recurso público seríamos nosotros. Pero tiene y aún el así, gobierno. sí, pero el gobierno está completamente separada de la labor política. Nosotros, y eso fue algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó, dejó muy claro y que ha reafirmado la doctora Claudia Sheinbaum. En el terreno de los En hechos. los hechos, estimada Yasmín, en los hechos. El recurso público, cada peso del recurso público que destina el gobierno va para programas de gobierno. O sea, y ahí están los resultados a la vista. Insisto, tú ves los programas de bienestar, ya no se utilizan con fines electorales como cuando gobernaban el PRI y el PAN. Cuando gobernaba el PRI, ¿a quiénes ayudaban? Usualmente a sus liderazgos, a sus compañeros del PRI. Cuando gobernó el PAN, ¿para qué les sirvieron los programas sociales? Para levantar estructuras electorales afín al PAN. Cuando llegó Morena a la presidencia de la República, por primera vez se trabajó para todas y todos. Por eso hoy tenemos pensiones como la de adulto mayor, como las pensiones de discapacidad, como las becas de estudiantes, que son universales. No importa si eres de Morena, si eres del PRI, si eres del PAN. Si tienes más de 65 años de edad, tienes derecho a tu pensión constitucionalmente, porque eso también hay que decirlo. Morena votó que se incluya en la Constitución para blindar los programas de bienestar, cosa que también nos extrañó porque el PAN votó en contra en su momento, de que los programas de bienestar fueran constitucionales. En lo que dice el diputado federal. Casi de acuerdo, mira, ¿en qué me refiero? Casi, ¿por qué? Mira, ¿a qué voy en este punto? Efectivamente, gracias a que ha habido una intensa labor de convencimiento, de periodística, de mensajes, la gente ya entendió que lo que reciben no se los da el presidente, se los da el país, se los da el Estado, se los da la estructura gubernamental, representada hoy por un partido y mañana puede estar por otra, y que nadie te la puede quitar. En ese momento, este personaje que recibe ese beneficio tiene que asumirse como ciudadano y empezar precisamente a decir, nadie me va a venir a amenazar con que me van a quitar mis programas sociales. Y eso es precisamente lo que han utilizado en otros mecanismos para todo este tipo de programas sociales que se han ido abarcando. Pero finalmente vuelvo al mismo punto. Para que esto pueda funcionar, tenemos que hacer un lado a las desconfianzas. Y las desconfianzas tendrán que venir de acuerdo a la gradualidad con la que Morena irrumpa en esta nueva intento de ley electoral. Tiene toda la razón y se la concedo en el sentido de que finalmente ellos no necesitan del consenso ni del PAN ni del PRI. Ellos tienen mayorías. Su consenso lo tendrán que hacer en las minorías que están representadas con ellos. Y los otros temas como los pluris y eso, la verdad es que hay mil formas de poder generar esa representación. Quizás también sea un buen momento para refrescar la política mexicana en ese sentido, sí. El tema. Pero hay un asunto ya pues muy específico, ¿no? Lo que decía del crimen organizado. Yo creo que nos estamos yendo por la cuestión de los recursos públicos que hay que reducir, etcétera. Pero, ¿qué blindaje tendríamos que hacer, según su opinión de ambos, para evitar que este crimen organizado, que desafortunadamente para el país, está presente en muchas
en muchos aspectos de la vida ya de México, no meta las narices pervirtiendo un proceso electoral, ¿no? No, pues es un tema integral, estimada Yasmín. Digo, ya como bien confirmó el diputado Roger Torres, efectivamente no necesitamos del PRI y el PAN, pero ojalá nos acompañen en la votación por una reforma electoral que ahora sí cuente con el respaldo del pueblo. Porque no sería bueno que sea autoritario, ¿no? Es una reforma No, pues que nosotros siempre les hemos dado argumentos al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, a todos los partidos, incluso a nuestros aliados, cuando viene una propuesta directamente de la presidencia. ¿Qué va a ser el canal en esta ocasión? Se va a construir a través de esta comisión, se van a abrir foros, se van a hacer estudios, se van a hacer encuestas, se va a aperturar lo más posible el proceso, pero al final se va a integrar una iniciativa que va a presentar la presidencia de la República, ¿no? Y nos gustaría contar con el consenso en la Cámara, pues, de nuestros aliados y de nuestros adversarios. Que sería lo ideal, ¿no? Lo que dices del crimen organizado es un tema más profundo, pero integral. O sea, no es solo una cuestión de... Acá todo tiene que ver con el apego a la ley. Si nos ajustamos a lo que señala la ley en materia de auditorías, de controles, de revisión del presupuesto público, hablando en este caso de los partidos políticos y de las instituciones electorales, pues es muy difícil que realmente se le dé entrada a fuentes de financiamiento provenientes del crimen organizado, ¿no? Por eso también fue una motivación para nosotros cambiar al Poder Judicial. Por eso hicimos esa reforma. Hoy tenemos un Poder Judicial que tiene legitimidad popular y que sabe que se debe al pueblo, ya no a los intereses de unos pocos. A ver, muchos nos criticaron la reforma electoral, pero hoy es la gente la que puede salir a decidir por quién va a votar para que se imparta justicia en este país. Antes era una cúpula y nos decían, es que Morena se quiere quedar con todo el Poder Judicial. A ver, si lo hubiésemos querido, hubiésemos dejado las reglas tal cual estaban, porque a los ministros los proponía el presidente o la presidenta de la República y los votaba el Senado, en el que tenemos mayoría calificada, ¿no? Entonces, ese no era el objetivo. El objetivo era cambiar de raíz un poder que nosotros considerábamos estaba corrompido en muchas áreas. No en todas, siempre van a haber servidores públicos profesionales, buenos, y con convicciones realmente por el apego a la justicia. Pero sí, un área muy grande del Poder Judicial, sobre todo en las cúpulas, está podrida. Hoy tenemos un Poder Judicial que lo primero que tiene que garantizar es acabar con la impunidad de nuestro país. Y cuando tienes un combate a la impunidad y cuando tienes mecanismos férreos de control en las instancias electorales, te puedo decir que está prácticamente blindado el proceso electoral en nuestro país para que no reciba recurso de fuentes de financiamiento oscuro. Diputado Roger. Pues mira, habría que ver, estamos viendo en el desarrollo de estos meses el actuar precisamente de la presidenta Sheinbaum con relación a todo esta nube gris que hay sobre el gobierno federal, que vamos a ver cómo termina. Porque si esto termina con impunidad, termina con no sancionar a nadie, termina con que el huachicol no existe, termina con que todo esto fueron mentiras, pues sí va a estar muy difícil que el pueblo lo crea. Entonces, para poder entrar a un tema de confianza en materia electoral, creo que requerimos hoy, y tienen la oportunidad hoy, la cuarta transformación, de demostrar al país que son diferentes. Yo sostengo, lo hemos demostrado en todo momento, la corrupción efectivamente se puede dar en cualquier lado. El tema es qué se hace con eso. Mientras en Morena se está persiguiendo a quienes pudieran ser responsables de caer en actos de corrupción o de vinculación con el crimen organizado, porque esa es la instrucción de la presidenta y por eso hoy día se están deteniendo a tantos servidores públicos de todos los partidos políticos, porque nosotros estamos comprometidos con que se respete la ley y con que no haya cabida a la vinculación con el crimen organizado en las esferas de gobierno. Por eso hoy están cayendo muchas personas. A lo que se refiere el diputado Roger Torres con el tema de esta nube gris, somos nosotros los que estamos exponiendo esto
y los que vamos a llegar hasta la última instancia, hasta las últimas consecuencias, a quien resulte responsable. Cuando gobernaba el PAN, a quienes hoy están acusados y purgan una sentencia en Estados Unidos por su vinculación con el crimen organizado, equiparable a capos del crimen organizado, como es el caso de Genaro García Luna, en los tiempos del gobierno del PAN eran reconocidos y condecorados. Hoy eso ya no pasa. Y si alguien está violentando el servicio público por vinculaciones con el crimen organizado, seguramente lo va a pagar. Ahorita está pasando en Marina, ¿no? La Secretaría de Marina. Hay una Y investigación se está allá. haciendo la investigación y fue el secretario de Marina quien lo reconoció y quien le dijo al pueblo de México que esos actos no iban a quedar en la impunidad. Antes, cuando gobernaba el PRI y el PAN, insisto, a los delincuentes de cuello blanco y a quienes estaban vinculados con el crimen organizado desde el gobierno, se les premiaba y se les condecoraba. ¿Está usted de acuerdo? Sí, yo creo que, a ver, en ese sentido, cero tolerancia. Y si existe algún indicio o algún tipo, hay que denunciar y tomar consecuencias. Eso ha sido siempre. Y eso es lo que se tiene que hacer. Y es lo que tiene que seguir haciendo. Solo que García Luna fue por fin detenido cuando llegó otro gobierno y no el que lo puso prácticamente como el zar del combate Bueno, al la narcotráfico. impunidad, diputados, debe ser pareja, ¿no? Pareja. No, O sea, estamos de acuerdo. Que no Hay que impunidad acabar para con nadie. hay que acabar con la impunidad e insisto, hoy día tenemos un poder judicial que debe estar comprometido, porque ese fue el mandato del pueblo, con acabar con eso. Nosotros lo decíamos, antes la justicia, mientras difícilmente llegaba a las personas con mayores carencias económicas, que no tenían la capacidad para pagarse un abogado, quienes veían muchas veces años y años y años de retrasos en sus juicios y muchas veces ni siquiera llegaban a alcanzar la justicia, cuando, por otro lado, tenías empresarios corruptos como Ricardo Salinas Pliego, que estaban protegidos por el poder, que se podían dar el gusto de burlarse del pueblo de México mientras ellos confirmaban que no pagaban impuestos. Oigan, eso ya se acabó. Oigan, pero estamos viendo que desafortunadamente para el país, y digo para todo el pueblo de México, estamos viendo en todos los gobiernos surgen actos de corrupción. Desafortunadamente ha pasado con el PRI, como usted bien dice, ha pasado con el PAN, y está pasando ahorita con Morena. Sí, nada más que Morena sí lo está exhibiendo y lo está persiguiendo. Y ese es el compromiso que tiene la doctora Claudia Sheinbaum y que también nuestro gobernador Joaquín Díaz Mena, que encabeza el renacimiento maya de Yucatán, ha hecho. No se le va a perdonar a nadie. No va a haber contemplaciones a quien quiera hacer o aprovecharse del recurso público, que es recurso de la gente. O sea, hoy de verdad tenemos un gobierno, es el gobernador más votado de la historia y no es poca cosa, estimada Yasmín. La gente quería que la Cuarta Transformación llegue a Yucatán y gracias a ello hoy tenemos programas importantísimos como las becas para los estudiantes que están a nivel de licenciatura que ya en próximas fechas estarán arrancando y hoy se está protegiendo a las madres autónomas con un programa de gobierno. Entonces, estos cambios son sanos, son buenos y vienen con el compromiso también de que esos viejos vicios y esas viejas politiquerías que se daban en el pasado, hoy ya no sean tolerables ni permitibles. ¿Llegará el país a tener partidos políticos y gobiernos puros, limpios y castos algún día? Mira, seguramente el depurar, e ir depurando y ir evolucionando nos llevan a eso, ¿no? O sea, a que seamos mejores, a que tengamos mejores mecanismos de control. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal sería que podamos cada día vivir en un mejor estado y en un mejor país. Yo creo que finalmente eso es lo que queremos los mexicanos y los yucatecos. Sí, nos va bien al partido que gobierne, si le va bien al país. Efectivamente. O sea, lo ideal es desear que nos vaya bien y la única manera es que quien esté liderando funcione y sea efectivo, ¿no? Y ese es el compromiso que tiene el maestro Joaquín Díaz Mena, que es un gobernador que trabaja, ahora sí que desde que amanece hasta ya muy entrada la noche, está todo el día recorriendo cada rincón de nuestro estado, porque el compromiso fue ese, y hoy realmente se están viendo los resultados en impactos favorables a la ciudadanía
pero sobre todo a los sectores más vulnerables. Eso sin comprometer que haya crecimiento económico, porque queremos que haya más riqueza en Yucatán. Lo que sí estamos sosteniendo es que esa riqueza tenga una prosperidad que sea también compartida. Bien, pues ya el tiempo en este espacio de debate de Yucatán se está agotando, pero no quiero dejarles ir sin hacerles una pregunta de cajón, que sería, ¿cómo ven ustedes políticamente en este momento al PRI, al PAN, a Morena, y cómo está Yucatán? Bueno, mira, los partidos políticos yo creo que hoy por hoy tienen un nuevo reto, que se andan reencontrando todos, ¿no? En sus ámbitos, en sus esferas. Unos en la debacle de sobrevivir, otros en la debacle de cómo me transformo para crecer, y otros en el tema de cómo le hago para no perder elementos. O sea, pero los partidos hoy están viviendo un reto tremendo, todos los partidos queremos ofertar cosas diferentes, ser diferentes. Y en ese sentido hay que entender que la elección que viene es una elección intermedia. Es una elección en la que normalmente fortalece a los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque todavía les falta un tramo más. Pero también esto genera un riesgo entre aquellos que están buscando cómo acceder a este poder. Entonces viene un tema interesante en esta elección intermedia. Lo más interesante de esta elección intermedia va a ser precisamente la conformación de las cámaras, tanto legislativa a nivel federal como a nivel local, porque al final de cuentas eso está manteniendo los balances. Y mientras haya balances, pues yo creo que habrá discusiones y habrá formas diferentes de pensar. Lo que no puede ser es que volvamos al PRI hegemónico, al partido único. Recordemos que el PRI fue el partido que tuvo que inventar los plurinominales, porque ya no tenía con quién pelearse. O sea, ese fue el colmo. O sea, en el momento en que ganaban todo, ya tenían que generar voces que puedan dar contrastes. Equilibrios. Así es. Y bueno, eso no queremos llegar. Diputado. Yo creo que los partidos políticos efectivamente están sufriendo momentos interesantes, todas y todos, ¿no? El PRI, por un lado, yo creo que en una franca muestra de debacle, o sea, el PRI está reducido a Alito Moreno, a sus actitudes francamente violentas, que eso es lamentable, ¿no? Cuando la violencia, cuando los golpes toman espacio en las tribunas, es que la discusión, la política y el entendimiento ya no tiene lugar. Entonces, yo creo que el PRI, si sigue por el rumbo que va, con Alito Moreno al frente, pues a mí, si me preguntas en lo personal, me gustaría que siga él al frente. Va muy bien en el camino de acabar con el registro de ese partido político, ¿no? ¿Lo está enterrando o lo va a enterrar? Yo creo que sí. Y al final, pues bueno, ese es el reto que tienen partidos como ese. El PAN, pues evidentemente ha sido una oposición muy dura a nuestro gobierno. En todos los temas prácticamente. Ha sido muy difícil construir con el PAN en la Cámara de Diputados, porque prácticamente están en contra de todo. Bueno, están en contra de la reforma, estuvieron en contra de la reforma electoral, de la que hoy, si se hubiese dado en su momento, les hubiera dado tal vez mayor representatividad. Estuvieron en contra de que los programas del bienestar estén en la Constitución para que ya sean un derecho de la gente que efectivamente no responda a ningún interés de tipo partidario. Entonces, ahí yo creo que el PAN evidentemente irá también tomando sus estrategias. Yo insisto, no negaría que haya la oportunidad de llegar a entendimientos, de que apoyen una propuesta, sobre todo la electoral, que se va a construir con todos los sectores de la sociedad. Y pues bueno, en nuestro caso Morena, que estamos también en una etapa de consolidación de nuestro movimiento. Estamos afiliando casa por casa, como siempre lo hemos hecho. Yo soy fundador de Morena. A mí me tocó construir este movimiento cuando éramos muy poquitos y cuando íbamos con el periódico Regeneración bajo el brazo, tocando casa por casa en 2012, en 2013, invitando a la gente que se afilie. Hoy día regresamos a esa esencia y estamos tocando casa por casa para que se afilien las personas y para que formen parte de nuestros comités, con los que estamos convencidos que vamos a tener la organización que nos va a permitir el triunfo en las elecciones de 2027. No solo en la Cámara de Diputados, no solo en el Congreso del Estado, que vamos por la mayoría calificada, sino también porque vamos a ganar la alcaldía de Mérida
con organización, con unidad y siempre con el interés del pueblo por delante. Está usted hablando de un carro completo. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Por qué? Porque nuestra alianza es con el pueblo, no es con las cúpulas, no es con las élites. Ese es el problema que han tenido los de la oposición, que creen que las élites políticas son las que toman las decisiones, Alito, Marco Cortés. Eso ya la gente no lo quiere. Por eso la gente sigue confiando en Morena y estoy convencido que se va a seguir sumando a nuestros comités para ganar en 27. Diputado Roger Torres, le pregunto, ¿el PAN está muerto o está de parranda? No, al contrario, yo creo que el PAN está haciendo un enorme trabajo interno de transformarse. Hoy, a nivel nacional, tenemos a un presidente joven, dinámico, con otra cara, con otros argumentos. A nivel local tenemos también a un presidente estatal joven, con otra iniciativa. O sea, yo creo que el PAN igual está... vamos a llamarle en esta circunstancia, están generando nuevas caras y están generando nuevos espacios de discusión igual. Y además creo que estaríamos obligados, porque bueno, el PAN tradicionalista, el PAN de ultranza, yo creo que eso es un PAN que hoy ya no es lo que representa la sociedad. Y eso es lo que hay que ir buscando. Y creo que tanto a nivel nacional como a nivel local, esto se está haciendo, se está trabajando. No olvidemos que hoy gobernamos en Yucatán a la mayoría de los ciudadanos en términos de municipios. Apostamos muy fuerte a que podamos mantener este éxito que hemos tenido en las elecciones municipales. Y bueno, yo estoy seguro que con un PAN en desarrollo, con un PAN en crecimiento, vamos a poder seguir manteniendo lo que hoy tenemos. A mí, francamente, me preocupa un poco, Yasmín, que se pueda pensar que Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, es una nueva cara. O sea, es más de lo mismo. E insisto, por eso nosotros vamos a seguir avanzando, porque nosotros construimos de la mano del pueblo, con la gente, con la base. Bien, pues yo le agradezco a los dos, diputado Roger Torres Peniche, coordinador del PAN en el Congreso del Estado, diputado Oscar Brito Zapata, muchísimas gracias. Diputado federal de Morena, a los dos, muy agradecida por estar en este espacio de debate Yucatán, y seguramente les haremos llegar otra invitación en su momento para que hablemos de más temas de interés de Yucatán y de la política de Yucatán. Gracias y buenas noches. Bueno, y a gracias. usted, estimado auditorio, gracias por ver este espacio. Estamos pendientes, como siempre, con Debate Yucatán. Gracias y buenas noches.